Hasta el momento hemos estudiado fenómenos que son particulares en la Tierra. Hemos visto cómo se mueve una montaña rusa, etcétera. Bueno, ustedes son los que me han mandado ejemplos de montañas rusas. No obstante, pues digamos que todo eso tiene un fin, tiene algo que pues las personas no se iban a quedar nada más entendiendo los conocimientos del planeta. Ellos iban a intentar ir más allá. Ustedes han visto películas, ustedes ya han visto despegues, personas que se lanzan desde una gran altura, etcétera. Ustedes ya han podido palpar, estudiarlo o comprender qué pasa cuando estamos fuera de las condiciones del planeta. En este punto, pues imagínense que yo llegara y les dijera, ¿saben qué? Bro, pues acabo de descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Luna cae constantemente. Bueno, primero lo que ustedes me dirían es, pues, creo que te damos un café o algo porque estás borracho o te consumiste algo, ¿ok? Y es entendible. Imagínense cuando la primera persona empezó a ver cómo se movían los planetas, cómo pues en general algo tan grande podía estar en constante movimiento. Entonces empezaron a formular teorías, empezaron a decir que la Tierra era el centro del universo y sobre ello se movían los planetas. Inicialmente las personas o el ser humano se cree que es el centro del universo. Por eso muchas burlas ya después de que no te creas en el centro del universo, si tú nada más, ¿ok? Muchos memes, ustedes han visto gran variedad de frases parecidas a eso, ¿ok? El ser humano lo que tiene es que centralizó el movimiento a que el planeta era el estático y todo lo demás se movía. Entonces, mientras nosotros nos parecíamos estáticos, el Sol giraba alrededor de nosotros, la Luna giraba alrededor de nosotros, los demás planetas también. Posteriormente, pues se dieron cuenta que eso era imposible y empezaron a formular ya otros modelos donde el centro es el Sol y todo lo demás se gira alrededor de él. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Bueno, principalmente pues la gente no quería creerlo porque, como les comento, en ese punto la Tierra era lo más grande que ellos conocían, pero la observación, principalmente fue la observación, ¿ok? No existía como ustedes que ya pueden agarrar un libro y dicen, la teoría tal me dice que lo que hace que gire el planeta es esta ley, ¿no? En ese tiempo simplemente era, yo lo vi y pues me tienen que empezar a creer, ¿ok? Por eso, como yo les comento, cuando ustedes están realizando un ejercicio o ustedes tienen alguna idea, pues yo no les puedo decir que esté errónea totalmente, porque pues la física va evolucionando paso a paso, ¿ok? Muchas ocasiones pues evoluciona muy lento y la vemos hasta después de 100 años, 200 años, vemos que es correcta la teoría, ¿ok? Pero si ustedes tienen una idea, creen que está bien fundamentada o creen que es lo correcto, puede ser que después de mucho tiempo pues ustedes estén revolucionando la física. Claro, siempre que ustedes hagan o digan que algo funciona de esa manera, tienen que comprobarlo. Eso fue lo que le pasó a Isaac Newton. Ustedes conocen las primeras tres leyes de la dinámica, de la mecánica en sí, que son las leyes que utilizamos siempre para los movimientos en el planeta. Conocen qué pasa si empujamos más fuerte un coche, qué pasa con la aceleración, qué pasa con la masa. Pero él no solo se fundamentó en eso, sino también lo abordó. ¿Qué pasaría si lo que pasa en la Tierra también pasa en el espacio? Él lo que hizo fue conjuntar lo terrenal con ya la parte universal. Por eso se llama ley gravitacional, ley de la gravitación universal. ¿Okay? El término fue universal. El inconveniente es que pues no fue tan sencillo como nosotros creemos, ¿okay? O como nosotros ya leemos. Lo que él empezó fue con la caída de la manzana, la famosa historia de que él estaba sentado en un árbol, cayó una manzana y con eso descubrió la gravedad. ¿Okay? Eso fue un punto hacia lo que pasaba en la Tierra. En ese momento, pues las personas decían, pues la Tierra se mueve porque existe una órbita celestial, ¿ok? No me interesa nada más. Y él fue el que empezó a fundamentar eso. En ese momento él creó o él generó el término, el concepto fuerza, que ya fue lo que permitió referirse qué pasa cuando interactúan dos cuerpos. El problema que también existía en ese momento es que ellos habían estudiado la fuerza nada más de contacto. Es decir, si yo empujo algo, pues eso se va a mover. Pero ¿qué pasa con la manzana? ¿Por qué se jala? No hay nada que lo jale o que esté en un contacto para que se vaya hacia abajo. Entonces se dieron cuenta que existe otro tipo de fuerza que no debe de tener un contacto.
En ese punto ya él fundamentó una teoría que, como les comento, son sus tres leyes sobre qué pasa con toda esa fuerza, qué pasa con la masa. Pero también generó un término que era la gravedad. ¿Qué pasa con esa gravedad? Que era lo que nos indicaba, era qué tan rápido se movía un cuerpo en caída libre, qué es lo que sucedía con él. Ustedes ya saben que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que en términos generales estoy casi seguro que pues ni siquiera saben de dónde viene ese número. Cuando nosotros teníamos esa historia de la manzana, ya existían unas leyes, existían las famosas leyes de Kepler. Es un tema que usualmente es muy aburrido porque nada más nos dicen, pues la primera ley de Kepler nos dice que el Sol está en un foco y que la Tierra gira en una órbita elíptica. ¿Okay? La segunda ley, que no es un movimiento constante, sino que mientras esté más cerca del Sol se va a mover más rápido, entonces va a barrer una área igual. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en un video cortito. Tal vez hasta utilicemos uno en YouTube para que sea más rápido, de esos que dicen física en 2 minutos, ¿okay? Porque son leyes pues complejas en historia, pero fáciles de entender. ¿Por qué digo complejas en historia? Imagínense, en ese momento, pues Kepler no tenía pues el término fuerza, no conocía gran parte de la física, de la mecánica, porque pues Newton fue el que escribió o ya definió de buena manera esa parte. Entonces, se dice que esas leyes son empíricas, o sea, él nada más por su conocimiento, por la experiencia, las fundamentó, y en sí el que las fundamentó fueron por los datos de su maestro, que su maestro se llamaba Brahe. ¿Okay? Tal vez la pronunciación no es así, pero nada más ponen leyes de Kepler e inmediatamente va a salir Brahe, que fue el que revisó qué pasaba con los planetas, cómo se movían, cómo se comportaban, y Kepler lo que hizo fue conjuntar todos esos datos y volverlos leyes. En ese tiempo, como les digo, es empírico, no se podía comprobar porque nada más eran datos. ¿Cómo fue que después ya se fundamentaron bien? ¿Cómo fue? Bueno, fue consecuencia de Newton. Newton ya con su ley de la gravitación universal demostró que esas leyes sí existían, sí se podían fundamentar, que eso lo volvió asombroso, porque imagínense, ustedes voltean al cielo y dicen, mira, ese planeta se mueve en órbita, ¿okay? No era tan sencillo. Así no es tan sencillo, es asombroso lo que hizo él, nada más con datos de observación. El inconveniente aquí, o cuál fue el problema que tenía Newton, en primera fue que las personas no le creían, ¿ok? Ni tampoco él se creía, porque cuando empezó a hacer los cálculos con lo que él tenía en ese momento, pues se dio cuenta que era erróneo, entonces se desanimó. Imagínense que ustedes tengan un trabajo que tengan que entregar a la escuela, ya le hicieron 1 mes, 2 meses, y el momento que ustedes lo van a probar no funciona, ¿ok? Ustedes podrían decir, bueno, maestro, sí funcionaba en mi casa, pero en el coche pero pues él tenía que comprobarlo en esa época porque no existía nada de lo que él estaba postulando. Entonces se desanimó. Imagínense, él se desanima y lo que hizo fue esconder todo en un cajón. Nunca lo publicó en ese momento. Newton lo que hizo, pues dejó el trabajo de la mecánica de lado y se fue a la óptica. Tal vez algunos no lo sepan, pero en sí, por eso primero se reconoció a ese físico, por la parte de óptica. Él fundamentó muy bien esa área y no fue sino hasta que un cometa, el cometa Halley, pasó por la Tierra que regresó ese amor por la mecánica. Entonces, ya viendo esos datos de algunos espectadores que, como el nombre dice, Halley, tenían bien cimentados, él empezó a reformular otra vez esas leyes, bueno, esa ley, y se dio cuenta que reajustando algunos datos tenía una cierta relación con lo que él había visto. Se dio cuenta que existía una gravedad. A esta gravedad se le llama la G grande, porque ustedes se dan cuenta, las fórmulas usualmente tienen una G pequeña que vale 9.81. Bueno, esta G grande vale muy poco, es por 10 a la menos 11 menos algo, ¿ok, chicos? Es un valor muy, muy pequeño. Y él se preguntaba, ¿por qué si ese valor tan grande, bueno, ese valor tan pequeño existe, por qué no nos afecta tanto? Bueno, la solución que encontraron ya posteriormente fue que como es tan pequeño, pues es imperceptible. No es como que, está hoy al lado de un edificio, me va a jalar el edificio. No, es muy pequeña, es imperceptible. Lo que sí nosotros podemos llegar a ver es la gravedad que hace que la Tierra nos jale, ¿okay?
que es 9.81. Si fuera un poquito más grande, pues tal vez hasta estaríamos un poquito más chaparros, porque pues nos jalaría un poquito más. Y si fuera menos, pues seríamos aún más altos, o tal vez, como algunos físicos ya bien lo definen, si fuera más pequeña, pues nos aplastaría. Mejor dicho, si fuera más grande nos aplastaría, si fuera más pequeña estaríamos volando. ¿Okay? Entonces, digamos que en ese punto es como si fuera perfecto. Aquí hay algo que resaltar: la gravedad se suele decir que es de 9.81, porque pues digamos que funciona así con la mayoría de los fenómenos en la Tierra, pero eso no es totalmente cierto. Como sabemos, eso es de manera ideal. El planeta no es redondo, ¿okay? Es achaparrado por esa misma gravedad que los planetas tienen en relación con los demás cuerpos celestiales. O sea, la gravedad del Sol, la gravedad de la Luna, la gravedad de los demás planetas hacen que el planeta se achaparre, no es totalmente circular. Entonces, esa gravedad hace que se achaparre, y como la Tierra tiene montañas, tiene mares, tiene ciertas llanuras, etcétera, entonces esa gravedad va disminuyendo en comparación con el radio de la Tierra. Es decir, si toda la Tierra fuera redonda, sí podríamos decir, pues la Tierra tiene un valor de gravedad de 9.81, pero no sucede. Si es más grande, pues su valor cambia. Si es más pequeño, su valor también cambia. Ustedes, si buscan en su navegador gravedad de la Tierra en tal punto, se van a dar cuenta que el valor cambia, ¿okay? En muchas ocasiones puede ser 9.79, 9.82, ¿okay? Valores muy cercanos a los que utilizamos en los problemas. Y hay otros casos donde la gravedad sí cambia radicalmente, tiene 5, 7, 6, ¿okay? Pero ya casi o usualmente se utilizan para problemas ya muy específicos, como qué pasa cuando nosotros lanzamos una nave al espacio, qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo Newton no lo había puesto como una fórmula, él simplemente había encontrado una relación. Se dio cuenta que la masa de los planetas, en este caso sí son planetas, ¿ok? Porque si no, no sería visible la gravedad, son cuerpos muy grandes. Se dio cuenta que tienen cierta atracción, entonces se dio cuenta que hay una relación entre las masas de los cuerpos celestiales, y además se dio cuenta que esa gravedad va disminuyendo a una distancia al cuadrado, ¿ok? ¿Qué significa eso? Imagínense que ustedes están lanzando un aspersor, ¿ok? De esas pistolitas que tiran agua, o una pistola, mejor dicho, un bote de pintura, y ustedes cuando disparan se dan cuenta, en la parte más cercana a la punta sale un chorro grueso, ¿ok? Mientras se va expandiendo, bueno, mientras va agarrando distancia, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, hasta que llega a un punto donde es muy difícil visualizarlo, ¿ok? Nada más vemos como que tiene chispitas de pintura o gotitas de agua, ¿ok? Entonces, la gravedad sucede lo mismo. Se va a seguir se va a hacer más pequeña mientras más se vaya alejando de lo que estemos analizando. Por eso dice que la fuerza de gravitación tiene que ver cómo se va dispersando con la distancia al cuadrado, ¿okay? Nunca va a desaparecer, va a intentar llegar al cero, pero siempre va a existir. Entonces, cuando estemos en el centro va a ser muy fuerte, mientras nos vayamos alejando se va a hacer más pequeña, más pequeña, más pequeña, ¿ok? Se va a ir esparciendo, la distancia va a incrementar, pero la fuerza va a disminuir. Cuando él se dio cuenta de eso, lo manejó como una relación. Simplemente funcionan por estas características, pero él no escribió la fórmula, como les comento. No pudo poner una igualdad porque, aunque hiciera los datos, le faltaba algo, ¿ok? Manejaba las masas de los planetas, manejaba las distancias, pero si lo comparaba salían valores diferentes. Él murió Newton, ya era bien catalogado tanto como óptica como mecánica, creando la ley de gravitación. No fue sino hasta que Cavendish, así se llama, Cavendish hizo un aparato que eran dos pequeñas esferas, ¿okay? Y estaban conectadas por un eje, conectadas a un espejo, y sobre eso colocaba dos bolas más grandes, ¿okay? Literal, eran dos bolas más grandes. ¿Qué trataba de hacer él? Bueno, principalmente lo que él intentaba hacer era calcular la densidad de la Tierra, ¿okay? Él era lo que quería saber, qué pasaba con la densidad. Como él no podía hacer experimentos con la Tierra y con los demás planetas, dijo, pues lo que vamos a hacer, vamos a simular planetas, ¿ok? Creó bolitas pequeñas y dijo, si las bolitas pequeñas serían mi planeta, las bolas más grandes van a ser las masas de, pues, el Sol, ¿ok? Que es o planetas más grandes, deben de atraerse. Entonces,
él reflejó, imagínense, están las dos bolas, creó un eje y sobre ese colocó un espejo. Sobre ese espejo ponía una lamparita, ¿ok? Un rayo de luz para ver qué pasaba con la luz. Entonces, cuando él acercaba las dos bolas más grandes a las más chiquitas, se dio cuenta que empezaba a girar, ¿ok? Dijo, ¿cómo puede ser que esté girando si nada más estoy colocando masas más grandes? Cuando él hacía, cuando él iba acercando más y más y más a las pelotas o a las esferas, se dio cuenta que el espejo empezaba a girar y con ello el rayo empezaba a moverse. Entonces, en ese tiempo lo que él hizo fue un ejemplo de torque. ¿Okay? Él revisó el torque que existía en ese movimiento circular porque simplemente giraba sobre su eje y calculó un valor. ¿Okay? Ese valor en ese tiempo lo llamaron que fue la primera persona que calculó la masa de la Tierra. ¿Okay? Él no lo quería hacer, fue un error de él. En sí su experimento era erróneo, porque como les comento al inicio, él lo que quería era calcular la densidad del planeta, no la masa. Y imagínense, tuvo un error y todavía ese error ni siquiera se lo asignan a él. Les puedo asegurar que la mayoría de ustedes ni siquiera habían escuchado de Cavendish, que fue en los periódicos muy reconocido en esa época porque decían, es la primera persona que pudo haber calculado la masa del planeta. Ya después de cierto tiempo se siguen haciendo experimentos para poder ajustar ese valor de la G grande, que es la gravedad ya en consideración con los planetas, y se sigue acercando a un valor idéntico, ¿ok? Es un valor muy muy parecido. Es un valor muy pequeño, difícil de medir, se tienen que hacer experimentos para poder medirse en espacios muy controlados, pero su valor se sigue manteniendo actual, como el de los libros, ¿vale? Entonces, él hizo algo asombroso que ni siquiera alguien lo recuerda, ¿ok? Más que los libros o cuando ustedes están estudiando. Ustedes ya lo utilizan en la ley de gravitación universal y usualmente cuando somos estudiantes decimos, ah, pues lo hizo Newton. Pues no, Newton nunca lo vio. Después de 100 años que Newton había muerto, si no mal recuerdo, fue que se terminó la ley de gravitación universal, ¿ok? Por un error de Cavendish. Cavendish fue el que terminó esa ley. Que no se lo reconozcan, bueno, es una mala suerte para él. Tanto para haber equivocado en su experimento como para que ni siquiera lo reconocieran después. Entonces con eso se llevó a esa ley. ¿Qué se hizo posteriormente? Bueno, ya se empezó a revisar todo lo que se tenía de conocimiento en esa época. Newton ya había revisado las leyes de Kepler y había demostrado que eran verdaderas. Ahora ya se podía puntualizar y se podía revisar a detalle que en verdad sí eran comprobables con esa ley. Entonces, las leyes de Kepler nos llevaban a la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal ya había explicado, ahora sí se le podía hacer leyes de Kepler, porque antes simplemente era observación. Ya teniendo eso en cuenta, pues, ¿qué venía después? Ya se conocía lo que existía en la Tierra y algunas otras cosas que no se sabía que se podían conseguir de la Tierra, como por ejemplo, por qué la marea se movía, por qué la Tierra era chaparrada, por qué la Tierra era redonda, ¿ok? En ese tiempo, y actualmente todavía he visto que hay personas que dicen la Tierra es plana, ¿ok? Porque si yo veo más lejos, pues yo nunca veo algo redondo, veo que sigue liso, ¿ok? Digamos que pues eso todavía nos lleva un poquito atrás, porque si nuestra visión fuera más amplia, sí nos daríamos cuenta que hay una abertura. Eso se calcula, hay ejercicios de eso, ejemplos de eso, que demuestran que sí podemos llegar a ver cómo la Tierra se haría una pequeña curva que pues podría parecer un poco espantoso porque diríamos, ah, pues ya se va a caer, ¿okay? Pero nuestra visión no lo va a poder llegar a observar, no tenemos la suficiente pues digamos calidad de nuestro ojo para poder decir eso. Pero demostró que si la Tierra fuera plana, o tal vez sí fue plana, pero la gravedad lo que hacía es que, pues simplemente, imagínense, tenemos la Tierra plana, pues lo que hace la gravedad es intentar llevar todo al centro. Ustedes si se dan cuenta, cuando tiran una manzana, cuando tiran un papel, cuando tiran algo, pues va a intentar ir hacia abajo, va a intentar ir hacia el centro de la Tierra. Entonces sucedía lo mismo si fuera plana. ¿Qué iba a suceder? Bueno, iba a agarrar una punta y le iba a intentar llevar hacia el centro. Iba a intentar llevarlos al centro, cada una de esas puntas, y así como las puntas siguieran apareciendo, les iban a intentar llevar hacia el centro. Si ustedes lo hacen, se van a llevar bastante tiempo, pero se van a dar cuenta que va a crear una pequeña
esferita, ¿ok? Una esfera circular. Ya después se dieron cuenta que no era totalmente esférica, sino que aparte de la gravedad de la Tierra, pues las demás gravedades hacían que se apachurrara, y esas mismas gravedades hacían que las mareas fueran más altas cuando sale la luna, ¿ok? Que por eso se dice que si la luna no existiera, no existirían mareas, entre otras situaciones, porque la misma gravedad de la luna hace que haya una variación. Y también se demostró que la luna, que los demás planetas están en caída libre. Que cuando yo leí eso, pues dije como que me está choreando el libro, como que ese libro es fake, como que pues no lo puedo creer. Ya posteriormente nos damos cuenta que sí es caída libre, ¿ok? Pero mientras va cayendo, pues digamos que la gravedad va haciendo de la suya, y entonces va ajustando el movimiento de la Tierra, va ajustando el movimiento de la luna. En general se explica con la luna y se va viendo cómo va cayendo en caída libre, y ese movimiento sigue constantemente y por eso sigue la trayectoria, ¿okay? Entonces no solo es una ley aburrida, no es algo que digamos, nada más escribo las leyes de Kepler y ya quedaron, ¿okay? Tiene un trasfondo. Imagínense, lo dejó tirado Newton, lo volvió a regresar, nunca lo vio hasta que murió. Una persona que se había equivocado en hacer un experimento encontró algo más asombroso, nunca le dieron valía, ¿okay? Es una historia que podríamos hacerla hasta película y tal vez se ganaría hasta un Oscar de tan maravillosa historia. Pues desde la persona que lo ha de haber escuchado diciendo Newton, la manzana tiene un mismo fenómeno que la luna, ¿okay? Pues lo encontramos en libros, ¿ok? Que estaban tomándose un café y ya después que se dio cuenta que era verdad, él fue a decirlo a los periódicos, ¿ok? Yo soy amigo de Newton y pues él ya lo había dicho desde antes, nada más que no lo había hecho porque no lo había podido comprobar, ¿sí? Ya digamos que se había vuelto amigo cuando en verdad había visto que sí funcionaba la ley. Entonces, con eso estaríamos revisando qué es un movimiento planetario. Vemos que la ley de gravitación universal es algo que es importante tanto para el planeta como fuera del planeta. Demuestra y nos indica también qué pasa con la gravedad de la Tierra. Eso ya, esa ley nos permite comprobar el valor de 9.81. Simplemente hay que hacer unas pequeñas variaciones con la fórmula y vamos a poder calcular la gravedad de cualquier punto de la Tierra, ¿ok? Por eso les digo, van a encontrar tablas donde van a ver que la gravedad no es puntual en toda la Tierra. Van a encontrar valores muy pequeños, valores muy grandes, ¿ok? Esa ley es inmensa en aspectos terrenales y celestiales, como se les decía en ese punto. Él unió la tierra y el cielo. Entonces, con eso, él podía comprender lo que pasaba en la Tierra y también permitió generar los satélites, ¿okay? No podríamos tener telesatelital, no podríamos tener GPS si esa ley no existiera. Por eso se le denominó universal, porque funciona en todo el universo, o mínimo hasta el momento. Ya después, pues digamos que llegó la teoría relativista y todo lo demás, pero eso es una historia para luego. Y sabrán que tienen una relación una con otra y no están peleadas. Pero como les digo, eso será para otro video.